¿De qué habla realmente el Libro de las Revelaciones o, como se le conoce popularmente, el Apocalipsis de San Juan? ¿Se trata de una profecía o de una crónica de los acontecimientos de su tiempo? ¿Qué relación puede haber entre el bíblico Apocalipsis y la conquista otomana de Europa? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En uno de mis anteriores vídeos, que si todavía no habéis visto os aconsejo que lo hagáis, expliqué que el Apocalipsis bíblico puede ser datado astronómicamente y que la fecha resultante es 1486, es decir, finales del siglo XV. Veamos brevemente el contenido del Apocalipsis. Se cree que el Apocalipsis es el libro de la Biblia más misterioso y oscuro. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, tiene una visión. Jesucristo, Hijo del Hombre, se dirige a las 7 iglesias y exige que Juan anote todo aquello que vea y oiga. Se enumeran las 7 iglesias y a cada una de ellas, Cristo le dice que conoce de sus asuntos y qué cosas son correctas e incorrectas. Luego, en el cielo, se desarrollan los siguientes acontecimientos. Aparece un trono y una figura sentada sobre él, Jesús. Alrededor del trono hay 4 seres vivientes y 24 ancianos. En las manos de la figura sedente hay un libro sellado y un cordero, digno de romper los sellos. Consecutivamente se van quitando los sellos. Aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, portadores de la muerte y la destrucción. Tiene lugar una catástrofe mundial. Es precisamente este fragmento del Apocalipsis el que contiene un horóscopo astronómico, descubierto por el científico y enciclopedista ruso Nikolai Alexandrovich Morozov y datado definitivamente por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko y su coautor, el candidato de ciencias matemáticas Gleb Vladimirovich Nosovsky. Después aparecen 7 ángeles con trompetas. Tras soplar cada uno de ellos su trompeta, se precipitan sobre la tierra más y más desgracias y castigos. Muere mucha gente. Un ángel le muestra a Juan el libro que éste debe comerse y no divulgar su contenido. A cambio, Juan debe escribir otro libro distinto que sí debe hacerse público. Se describen 2 testigos de Dios, la muerte y el ascenso de los pueblos al cielo. El reino del mundo ha venido a ser el reino de Dios. Aparece una mujer con un niño vestida del sol. La ataca un dragón. La mujer se salva huyendo al desierto. El dragón es arrojado a tierra. Aparece una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Luego, una bestia con 2 cuernos, cuyo número es 666. El Cordero está sobre el monte Sión con sus redimidos. 3 ángeles anuncian que se acerca el juicio de Dios. Jesús realiza el juicio. Los 7 ángeles reciben 7 cuencos de la ira de Dios con úlceras y los vierten sobre la tierra. Se proclama la caída de Babilonia. Se ordena al pueblo a abandonar Babilonia para evitar las úlceras. Babilonia queda desolada y perece. En el cielo hay una gran alegría por la caída de Babilonia. La bestia es lanzada a un lago de fuego. Satanás es encadenado. Los fieles seguidores de Cristo reinan 1000 años. Luego tiene lugar la liberación de Satanás y su lanzamiento al lago de fuego. Los muertos están de pie frente al gran trono blanco. Juan ve un cielo nuevo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Los pueblos se han salvado. Bravo, 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 sí señor. Evidentemente, es difícil resumir brevemente el Apocalipsis. Su texto es fragmentario, complicado, confuso, lleno de simbología. El punto de vista actual de la Iglesia es que el Apocalipsis bíblico, la revelación de Juan, es una profecía, es decir, una predicción de acontecimientos futuros. Los resultados de los análisis del equipo científico de la nueva cronología muestran que no es así. Es muy probable que el Apocalipsis hable de sucesos ya ocurridos. Es más, sucesos medievales extremadamente importantes en la historia de Eurasia.
La destacada popularidad del libro y el papel de sus imágenes a lo largo de los siglos muestra que las realidades que refleja tienen un significado enorme. Según la datación astronómica del horóscopo contenido en el Apocalipsis, el libro fue escrito después del año 1486. En tal caso, el Apocalipsis debe describir acontecimientos del siglo XV, principios del XVI. Pero, ¿cuáles? Esa es la gran pregunta. En cuanto se formula esta pregunta, la reconstrucción histórica de la nueva cronología permite rápidamente hallar una respuesta. En este primer vídeo os voy a plantear una hipótesis y luego, en los 3 siguientes, os iré dando argumentos a su favor. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos allá! El Apocalipsis describe la conquista otomana de los siglos XV y XVI, en particular, la segunda conquista de Europa Occidental como parte de la Tierra Prometida. Repítemelo. El Apocalipsis, en la forma en la que lo conocemos hoy en día, fue ideado como un importante libro ideológico y educativo, destinado a recordar constantemente a los pueblos y a sus descendientes la conquista otomana, descrita en el texto como el terrible juicio final. Y muchos os preguntaréis, ¿qué segunda conquista? Para que haya una segunda conquista tuvo que haber una primera, ¿no? Y también pensaréis, además, ¿acaso el Imperio Otomano conquistó algo de Europa Occidental? Y yo os digo, tranquilos, todas estas razonables dudas serán poco a poco resueltas, sed pacientes. Dicho esto, veamos ahora los temas principales del Apocalipsis e intentemos comprender qué acontecimientos de los siglos XV y XVI refleja. El comandante Josué como la segunda llegada de Jesús. El núcleo del Apocalipsis es la segunda llegada de Cristo. En particular, el Apocalipsis comienza con las siguientes palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos del apóstol San Pablo 9:28, se dice que Cristo ya se sacrificó una vez y que cuando aparezca por segunda vez no será para limpiar los pecados, sino para traer la salvación a aquellos que le esperan. Normalmente la esencia del Apocalipsis la caracterizan resumidamente diciendo que Jesús viene por segunda vez a la tierra, juzga a los pueblos en el juicio final, separa a los píos de los pecadores, aloja a los píos en el paraíso, en la Nueva Jerusalén, mientras que a los pecadores los envía al infierno. Son precisamente estos motivos los que yacen en el fundamento de las numerosas representaciones del Apocalipsis en los templos, libros eclesiásticos, iconos, etc. Según los resultados de la nueva cronología, que veremos en futuros vídeos, Cristo vivió en el siglo XII cómputos caligeriano. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputos caligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Aproximadamente 3 siglos después, comienza la conquista otomana, encabezada primero por Moisés y luego continuada por el gran comandante Josué, conocido en ruso como Iisus Navin, es decir, probablemente Jesús Nuevo, segundo Jesús. Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios, sabéis que los leo todos y contesto a todos. Hazlo. En ruso, una de las palabras para decir novedad es novinka, pronunciada con A, es decir, navinka. Por tanto, no es descabellado pensar que navin fuese una antigua expresión eslava que significase nuevo. Recordad que, como ya dije en anteriores vídeos, el Viejo Testamento cronológicamente debe ir después del Nuevo Testamento, es decir, el orden cronológico de los textos bíblicos es incorrecto. La conquista otomana se describe en la Biblia en los libros del Éxodo y Josué como la conquista israelita de la Tierra Prometida. Probablemente esta significativa época es la que se describe en el Apocalipsis como la segunda llegada de Jesús. El juicio final del Apocalipsis es la invasión otomana de Europa en los siglos XV y XVI. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! Según las investigaciones del equipo de la nueva cronología, la invasión otomana fue una grandísima conmoción no solo para Europa Occidental, sino para todo el mundo de la época. Europa Occidental sufrió una oleada de crueles invasiones. Uno de los motivos fue la, entre comillas, limpieza de regiones infectadas, la erradicación de las enfermedades que se extendieron por la mayor parte de Europa Occidental y el Mediterráneo. ¿Qué?
Con el surgimiento en el siglo XIV del imperio entre comillas mongol en Eurasia, apareció una red de caminos, tanto caravaneros como militares. El tema del imperio mongol es interesantísimo y crucial desde el punto de vista histórico. ¿Qué significó en el pasado el término mongol? ¿Qué pueblos lo conformaban? ¿Dónde estuvo su centro y hasta dónde extendió sus dominios? Es algo que os iré explicando en futuros vídeos. Creedme, no os dejará indiferentes. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Así pues, es evidente que por esos caminos comenzó a desarrollarse un activo movimiento no solo de mercaderes y guerreros, sino también de población corriente, viajeros, buscadores de aventuras. Por eso, una epidemia que surgía en un lugar abarcaba fácilmente grandes territorios. Como ya expliqué en otro de mis anteriores vídeos, el culto cristiano medieval de Europa Occidental, es decir, las antiguas bacanales paganas de los siglos XV-XVI, llevó a que entre la población europea se extendieran ampliamente enfermedades infecciosas, y no solo venéreas. Los janes del imperio se enfrentaron a un serio problema, pero el nivel de desarrollo de la medicina en aquella época era muy primitivo y se desconocían las causas de las enfermedades y su propagación. En consecuencia, los médicos no podían proponer métodos efectivos de curación en masa. Y entonces los janes tomaron, al parecer, la única decisión que podía parecer correcta: exterminar mediante la fuerza militar la población enferma de las regiones infectadas, quemar las casas de los enfermos. Los guerreros recibieron la orden de no entrar en contacto con las personas infectadas. Las espadas y todo el armamento en general debía ser desinfectado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pasando todo lo metálico por el fuego y sumergiendo los tejidos en agua hirviendo. Todo esto está escrito de manera absolutamente clara y unívoca en el Antiguo Testamento, en los libros del Éxodo y de Josué. De este modo, tras grandes vacilaciones, finalmente se acabó tomando la impopular y terrible decisión, que evidentemente fue materializada con mano de hierro. A espada, lanza y puño de hierro. Naturalmente, la población de Europa Occidental, es decir, mayormente los descendientes de los colonizadores del siglo XIV, se opusieron a tal mandamiento de su jan, de su emperador. Nadie quería morir. Quienes pudieron, incluso los enfermos, cogieron las armas para hacer frente a los otomanos. Los descendientes de la primera oleada de colonización de la Ordá, que no Horda con H, ojo, esto lo iremos viendo más adelante, se enfrentaron a la segunda oleada de la misma Ordá. Sabían combatir tanto unos como otros. Estalló una cruenta guerra. No obstante, la orden imperial del Han al fin y al cabo se cumplió en su totalidad. La resistencia fue dura y cruelmente aplastada. Estos acontecimientos, que conmocionaron profundamente a Europa, quedaron reflejados muy probablemente en el Apocalipsis como el juicio final. Todo el Apocalipsis, de principio a fin, está lleno de cuadros tenebrosos de este juicio final. La tradición cristiana considera el Apocalipsis la quinta esencia de la descripción del juicio de la humanidad. El juicio aguarda inevitablemente a todos. Se subraya incansablemente el aspecto bélico de lo que ocurre. En las ilustraciones del Apocalipsis se suele representar a Jesús con una espada de combate. Sus ojos como llama de fuego, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino con furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Etcétera, etcétera. Cabe destacar que la palabra boca probablemente fuese añadida después por los editores de la Biblia. O quizás sea una distorsión de otra palabra diferente. O quizás también haga precisamente referencia a esa terrible orden imperial. Pero siempre hay que tener presente el filtro de editores y falsificadores caligerianos de los siglos XVI-XVII. Así que lo más probable es que se intentaran borrar las huellas de una sangrienta guerra. De este modo el fuego, la espada, etc. adquirieron a primera vista significados meramente simbólicos. Y así es como se vieron obligados a representar a Jesús los ilustradores del Apocalipsis. Véase, por ejemplo, el famoso grabado de Alberto Durero.
En consecuencia, el cuadro resultante es muy extraño. La espada como que está suspendida en el aire, apenas tocando la boca. Así, una sangrienta realidad fue sustituida por una evasiva alegoría. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Más tarde, los desconcertados pintores medievales intentaron resolver esta extraña simbología. Las huellas de tales intentos se ven, por ejemplo, en la famosa Crónica Universal de Hartmann Schedel, supuestamente de 1493. En este caso vemos que la punta de la espada está dirigida a la oreja de Cristo. Otro ejemplo lo podemos ver en esta ilustración del siglo XVI. En este caso, el artista ubicó la espada bastante lejos de la cabeza, junto al brazo izquierdo de Jesús. Es curioso que algunos ilustradores del Apocalipsis se permitían mayores libertades en esta cuestión. Por ejemplo, en el comentario del Apocalipsis de Andrés de Cesarea, la espada de Jesús se representa prácticamente en la mano de este. Y digo prácticamente porque se representa de tal manera que no está realmente asida, pero se da a entender. Es decir, el ilustrador intentó reflejar en la medida de lo posible la auténtica realidad. Y dicha realidad era que Josué, Isus Nabín, el nuevo Jesús, conduce a su hueste sujetando en su mano una espada de combate. Lo mismo podemos ver de manera todavía más clara en esta otra miniatura de 1799. En ella Jesús casi sujeta la espada con su mano derecha. Evidentemente, el artista seguía el estricto canon eclesiástico y por ello no podía ser más directo. Por cierto, en cuanto a la palabra boca, en un contexto bélico, la explicación podría ser también la siguiente. Atención guionistas, que aquí hay película. La antigua palabra rusa para decir hueste es rach. De hecho, rach es de la misma familia léxica que orda. Por ejemplo, en el ámbito puramente militar, en ruso la palabra compañía se dice rota, igual que por ejemplo en polaco, y de manera muy similar a la palabra alemana rote, multitud, unidad militar. Una hueste armada con afiladas espadas es una imagen típica de cualquier guerra antigua. Sin embargo, los editores posteriores cambiaron la palabra rach o rota por rot, boca en ruso. Y luego dieron el siguiente paso. Cambiaron la palabra rot por usta, otra palabra rusa para referirse a la boca. Pero es que esto va todavía más allá. En ruso antiguo, hueste es rach, mientras que gritar es orach. Es decir, si a la palabra rusa rach, hueste, le añades una o, obtienes la palabra orach, gritar. Al mismo tiempo, boca en latín es os oris, de donde provienen las palabras orare, orar, rezar, orator, orador. La palabra rusa orach, gritar, y la palabra latina orator, orador, son prácticamente idénticas y tienen un mismo origen. A su vez, la palabra latina os y la palabra rusa usta tienen también seguramente el mismo origen. El plural de boca en latín es ora, que se parece muchísimo a orda, que también significa hueste en ruso antiguo. En turco, por ejemplo, para decir ejército se utiliza la palabra ordu, mientras que para referirse a regimiento se dice orta. Evidentemente las palabras orda y ordu son hermanas, pero es que orta, orach y orator comparten esqueleto consonántico, de hecho suenan muy parecidas. Esto lo digo en relación con uno de mis primeros vídeos en el que explico el problema de lectura e interpretación de textos antiguos, escritos práctica o únicamente con consonantes. A su vez, la palabra rusa orda está directamente relacionada con la palabra latina ordo ordinis, y en consecuencia, todas aquellas palabras que derivan de esta misma, como la palabra alemana Ordnung, etc. Pero es que además, el genitivo de la palabra latina ordo, es decir, ordinis, se parece muchísimo a la palabra rusa ordinets, que hace referencia a una persona perteneciente a la Orda. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero para qué nos estás diciendo todo esto? Esa es la gran pregunta. Digo todo esto para que veáis qué confusiones o adulteraciones deliberadas pudieron dar lugar a esa extraña imagen simbólica de la espada junto a la boca de Cristo. Este breve excurso quizás os sea útil para entender mejor la cuestión. Thank you. Teniendo en cuenta esto, caben dos posibilidades. 1.
Que los editores tardíos realmente malinterpretaran o no entendieran el antiguo texto eslavo y que a raíz de esto sustituyeran ciertas palabras por otras distintas, cambiando sin querer el significado del texto. Y 2. Que los editores tardíos adulteraran deliberadamente el texto para eliminar cierto rastro incómodo e incorrecto para las élites europeas de la época. Recordad que el canon de la Biblia que conocemos hoy en día se remonta hasta el Concilio de Trento. También es verdad que muchos textos antiguos pudieron ser, y seguramente fueron, editados y modificados más de una vez. Por ello, no se descarta que en las diferentes etapas hubiera tanto confusiones inocentes como modificaciones intencionadas. Lo que sí que está claro es que redactores caligrianos de los siglos XVII y XVIII no podían dejar en la Biblia ninguna expresión o palabra cuyo origen fuera notoriamente eslavo. Como veremos en futuros vídeos, en los siglos XVII y XVIII, los eslavismos fueron categóricamente eliminados de la Biblia. Veremos también cómo la lengua eslava es precisamente la que permite comprender muchísimas confusiones y sinsentidos en los textos bíblicos. Y vosotros me diréis, ¿pero qué tiene que ver el eslavo con la Biblia? ¿Qué tiene que ver el eslavo con Europa Occidental? Pues os digo ya que muchísimo. De hecho, ni os imagináis todavía cuánto. Si os suscribís a mi canal y seguís de cerca todos mis vídeos, lo acabaréis descubriendo. Tened paciencia. Ah, sutil. Evidentemente, los análisis lingüísticos nunca, repito, nunca, son una prueba real de nada. Su carácter es totalmente secundario. Sin embargo, en ocasiones son muy útiles para intentar comprender ciertos aspectos, sobre todo cuando ya han sido aplicados métodos de análisis y datación matemático-estadísticos y astronómicos objetivos. Es decir, cualquier análisis lingüístico adquiere sentido una vez sabemos ya que el Apocalipsis describe realmente la conquista otomana. Tras todos estos cambios, intencionados o no, los obedientes artistas, pincel en mano, comenzaron tenaz y erróneamente a representar, por ejemplo en este caso, a Jesús con una espada que sale de su boca. A veces se dibujaban incluso dos espadas, por el tema de los dos filos. Como veis, las interpretaciones de los textos pueden ser totalmente arbitrarias. Dicho todo esto y sin más dilación, sigamos. En el Apocalipsis se presenta de una manera muy clara el cuadro de una imparable invasión militar, de muerte, incendios, destrucción y pánico. He aquí una cita típica. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» La tradición ilustrativa medieval del Apocalipsis que ha llegado hasta nosotros muestra perfectamente que se hace referencia a una guerra real, a numerosas batallas. Aquí tenéis unas antiguas ilustraciones. Se puede ver en ellas la cara sangrienta de la guerra. Caballería, jinetes abatidos, armaduras, lanzas, sangre, masacre, gritos de horror, destrucción de ciudades. El sentido abstracto y alegórico de todas estas evidentes escenas de guerra, los comentadores de la Biblia se lo dieron más tarde, en los siglos XVII y XVIII, cuando se empezó a difuminar y borrar diligentemente la auténtica historia de los siglos XIV al XVI. El Apocalipsis ha conservado también otras huellas evidentes de esta auténtica historia. Por ejemplo, el texto dice claramente quién invade a los pueblos. Se trata de la parte más famosa del Apocalipsis. Cito: «Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar». Pero, ¿quiénes son los misteriosos Gog y Magog cuyo número es tan ingente como la arena del mar? ¿Gog y Magog? ¿Perdona, qué? Gog y Magog. He oído rumores de... No creía que fueran humanos. Son antiguos guerreros que esclavizaron la mitad de la tierra fértil
Los autores medievales, como ya os explicaré mejor en futuros vídeos, identificaban a los bíblicos Gog y Magog con los godos y los tártaro-mongoles. What the fuck? Las antiguas ilustraciones del Apocalipsis están llenas de guerreros cuyo aspecto es el mismo con el que se solía representar a los guerreros de la Horda. Debo añadir que, por ejemplo, en el comentario del Apocalipsis de Nicolás de Lira, supuestamente 1270-1349, con respecto al versículo 24, se dice: aquí se indica la reanudación de las persecuciones de los cristianos. Estas persecuciones las explican algunos a través de la persecución de Saladino. A mí me parece mejor la explicación de que se trata de los tártaros, Tartari, que salieron de su país en 1202 y mataron a mucha gente cristiana y pagana. ¡Vienen los tártaros! ¡Vienen los tártaros! Son bestias o tal vez peor. ¡Son tártaros! ¡Tártaros! Seres inhumanos. ¡Tártaros! ¡Tártaros! Era de esperar. No son más que salvajes. Su raza entera es una maldición. El Apocalipsis añade en el versículo 9:16 lo siguiente: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Pero en la versión rusa, por ejemplo, no se da dicho número concreto, sino que se utiliza la expresión dvietmytiem, que equivale también a la expresión rusa tmachmushaya, dos expresiones que se pueden traducir literalmente como dos oscuridades oscuras, donde el sustantivo oscuridad hace referencia a una cantidad incontable, ingente. Sin embargo, antiguamente en Rusia se utilizaba la palabra tma para designar el número 10.000. Se utilizaba, por ejemplo, para designar unidades militares de 10.000 efectivos. El que comandaba una hueste de 10.000 efectivos tenía el título de temnik. En las lenguas túrquicas, esta unidad de ejército de 10.000 soldados se llamaba tumen o tumen, y el que comandaba un tumen era conocido como tumenbashi. Por tanto, vemos cómo de nuevo una antigua palabra eslava incomprendida ha dado origen a una brutal hipérbole. Es decir, se habla literalmente de dos tmas, es decir, 2 por 10.000 igual 20.000 efectivos. Alguien podría decir, pero 20.000 no es un número tan grande como para considerarlo ingente. Y no lo es a día de hoy. Pero antiguamente la gente no sabía leer ni escribir, y ya no os digo contar hasta un número alto. Pensad en que en el día a día de una persona no se manejaban cifras tan altas. Si a esto añadimos además la visión de un enorme ejército hasta donde alcanza la vista, con grandes unidades de caballería, es lógico suponer que cualquier persona de la época, al ver tal cantidad de guerreros y al no poder contarlos, dijera que su número es ingente, incalculable. Para que os hagáis una idea de cuántos efectivos estamos hablando, podéis ver, por ejemplo, cualquier desfile ruso del Día de la Victoria. Cada 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú se reúne una media de 10.000 soldados. Pues imaginaros el doble y no tan compactos, sino más bien algo más espaciados y además no solo infantería, sino también caballería, que ocupan más espacio todavía. No son pocos, creedme, especialmente para aquella época. Pero entonces, ¿de dónde sale la cifra de 200 millones? La explicación reside, de nuevo, en una mala interpretación de la lengua rusa. En la expresión tmatiem o tmachmushaya, tmushaya es un adjetivo que, como ya he dicho, significa oscura. Teniendo en cuenta que tma equivale a 10.000, alguien pudo haber malinterpretado la expresión dvietmytiem, dos oscuras huestes de 10.000 efectivos, como dos huestes de 10.000 de 10.000, es decir, 2 por 10.000 por 10.000, algo que equivale precisamente a 200 millones. A mí la ciencia me encanta. Así pues, un número bastante lógico para un ejército, 20.000 efectivos, se convirtió en la exagerada cifra de 200 millones. Tras este otro breve excurso que considero absolutamente necesario e instructivo, prosigo. En esta otra ilustración relacionada con el Apocalipsis vemos al autor, el apóstol Juan, navegando en un barco hacia la isla de Patmos, donde supuestamente escribiría el libro. Es curioso que Juan no navega simplemente en un barco, sino en un navío militar, encabezando la flota. Las embarcaciones están repletas de guerreros con armaduras y lanzas. Está claro que lo que se representa es una invasión militar desde el mar. Teniendo en cuenta que se trata de la época de la invasión otomana de Europa, es algo totalmente lógico.
Así que es muy probable que el Apocalipsis fuese escrito por uno de los participantes de esta invasión. ¿Qué? ¿Qué? Luego su diario fue procesado literariamente y convertido en el famoso Apocalipsis, que luego fue incluido en la Biblia como recuerdo constante de la conquista otomana. Realmente el Apocalipsis habla directamente de la guerra. Por ejemplo, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O esta otra parte. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Recordad lo que os he explicado ya del posible origen de la palabra boca en este contexto. Si tenemos en cuenta que realmente hace referencia a una hueste, la segunda frase, versículo 19-21, sonaría de una manera absolutamente lógica. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la hueste del que montaba a caballo. Aunque también, como ya he dicho, la figura simbólica de la espada que sale de la boca podría representar la cruel orden del emperador de masacrar a la población. En cuanto a la expresión en el cielo, quizás sea otra mala interpretación, o bien un añadido posterior para difuminar y encubrir el sentido original del texto. Aparte de las típicas escenas de batalla, en las páginas del Apocalipsis se han conservado evidentes huellas de cañones. Estás mal de la cabeza, joder, pero te estás escuchando. Sí, habéis oído bien. En Apocalipsis 8:5-7 se dice: Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es imposible no ver en estas descripciones el uso de la artillería, con diferentes tipos de proyectiles, además. Si esto también os ha sonado muy what the fuck, por favor, reflejármelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer vuestra opinión. Hazlo. Los campos de batalla tardomedievales y de centurias posteriores se cubrían rápido de humo a causa de los cañonazos y los incendios provocados, en parte, por estos mismos. En Apocalipsis 9:2-3 se dice: Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Probablemente estas langostas que salen volando del humo y que pican como los escorpiones sean realmente los proyectiles de las armas de mano y la metralla de los cañones. No olvidéis que los cañones de las piezas de artillería medievales y de siglos posteriores se decoraban con imágenes de animales poderosos, en particular leones. Los cañones pesados, por ejemplo los obuses, normalmente eran trasladados en carros de caballos. Al ser trasladados, los cañones y sus bocas miraban hacia atrás. Luego, una vez emplazados, los cañones y sus bocas se dirigían hacia el enemigo. Algunos cañones tenían nombres de serpientes, serpentina, culebrina, etc. En el combate, los largos cañones de las piezas de artillería lanzaban fuego y humo. Todo ello se describe casi literalmente en el Apocalipsis. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, etcétera, etcétera. Los artistas posteriores, sin comprender ya el quid de la cuestión, empezaron a representar cuidadosamente, en vez de cañones, figuras fantásticas de horribles animales que matan a personas.
En cuanto al tema de que en la Biblia las serpientes a menudo son piezas de artillería, es algo que veremos más adelante. Por cierto, el Apocalipsis añade a la anterior descripción de cañones que el líder de las trompetas, caballos, serpientes, colas era un ángel llamado Apolión, que significa destructor, exterminador, tal y como se dice en el comentario del versículo 9:11. No se descarta que Apolión sea una ligera distorsión, una vez más, de una palabra eslava. Claro, claro. En este caso, la palabra podría ser, por ejemplo, opalionne, que se pronuncia con A, es decir, apalionne, que significa chamuscado, abrasado. Como veis, la relación con la artillería es directa y evidente. Quizás ahora nos parezca raro que se describa de esta manera tan terrorífica la artillería, pero en aquella época, en la que todavía era, digamos, relativamente una novedad, la artillería podía infundir, e infundía, os lo aseguro, no solo terror, sino auténtico pavor. Y las personas que describían su poder destructivo, su aspecto y su estruendo, especialmente si solamente observaban el espectáculo desde la distancia y desconocían el aspecto técnico de estas armas, lo hacían con tintes terroríficos, extraños, inusuales para el ser humano actual. Recordad, además, el filtro de los siglos XVII-XVIII, es decir, la deliberada adulteración de los textos antiguos. Quizás hubo una época en la que la mayoría de estos extraños textos reflejaran la realidad de manera mucho más clara. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.